reflexionando en el perdón de Dios. Reflexionando en el perdón de Dios. Este capítulo es una reflexión en prosa. Fue compuesta por el rey David y fue escrita para testificarnos su propia experiencia de justificación. Esa experiencia de justificación que él tuvo en su vida personal nos la comparte a todas las generaciones de la Iglesia Universal. A propósito, este salmo es uno de los 7 salmos penitenciales. Ya hemos estudiado varios de ellos. Están el 6, el 38, el 51, el 102, el 130, el 143 y el 32. Son los 7 salmos penitenciales. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar estudiando el capítulo en 2 puntos. Desde los versículos del 1 al 6 vamos a ver el justificado frente al pecado. Y los versículos del 7 al 11 vamos a ver el justificado en su peregrinaje. ¿Listos? Comencemos versículo 1 en la Reina Valera de las Sociedades Bíblicas Trinitarias. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada. En su meditación, David se da cuenta cuán invaluable es la condición de una persona que ha alcanzado la gracia, o más bien, la condición de una persona a quien la gracia de Dios alcanzó, mejor dicho. Miren esto, en el versículo 1 y el versículo 2 se habla de transgresión, de pecado, de iniquidad. Se usan 3 términos diferentes para hablar de la misma realidad, el pecado. Ahora, si la transgresión de un hombre a la ley de Dios ha sido perdonada y expiada, el concepto de cubierto da a entender de que se pagó un sacrificio por ello. Entonces, hubo una transgresión, pero a la vez Dios perdonó y cubrió con sangre. Luego en el versículo 2, Dios no culpa de iniquidad a esa persona bienaventurada, sino que lo limpia del engaño de su propio corazón. Por eso es que es doble bienaventurado, hermanos. Es dichoso, feliz. Esa es la realidad presente de todos los hijos de Dios. Los que hemos sido justificados por la fe de Cristo, hemos sido perdonados en las veces que hemos desobedecido la ley de Dios. No somos inculpados por las iniquidades porque alguien ya pagó la culpa. Y Dios también nos ha limpiado el ser interior para hacerle agradable. Bueno, además, anote este texto, le invito a que lo lea en casa, Romanos 4, del 1 en adelante. Por Romanos 4, 1 en adelante, podemos saber que la bienaventuranza de la que está hablando el salmista aquí es lo que se llamaría después justificación. Cuando una persona recibe los dones salvadores de la fe y del arrepentimiento, es hecho justo y es adoptado como hijo de Dios. El cristiano es santo, es redimido, aun cuando siga luchando con el pecado remanente. Es decir, existen luchas en su carnalidad, pero sigue siendo santo porque está capacitado para dar frente a estas cosas. Bueno, eso también significa que todavía los hijos de Dios, aunque somos santos por gracia, tenemos que seguirnos arrepintiendo. Pero ese arrepentimiento es diferente al primer arrepentimiento que tuvimos. Dicho de otra manera, un creyente genuino, cuando peca, no se arrepiente para ser salvo cada vez que peca, como si hubiera recuperado algo que perdió. Pero
El regenerado se debe arrepentir en todo su caminar para dar lucha contra la maldad que todavía está en su vieja naturaleza. Y es que la palabra enseña que la vida eterna llega por fe y se experimenta desde el momento en que la persona es regenerada. El regenerado va a seguirse arrepintiendo, pero no para obtener vida eterna porque ya la tuvo una vez, ¿sí? Pero va a seguirse arrepintiendo para progresar en su santificación mientras esté en esta vida. Y ese es el caso de David. Versículo 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras él se abstuvo de confesar sus pecados, aunque era un creyente regenerado, su propio cuerpo se vio resentido. Anote esos textos paralelos: 31:10 y 39:2. ¿Por qué pasa esto, hermanos? Porque la conciencia de un hijo de Dios no nos permite permanecer en el pecado, sino que duele profundamente la maldad, al punto de que se pueden ver los síntomas de esa carga en la salud física. Tenemos otro ejemplo con otro salmo penitencial, allá en el Salmo 51:8, ¿se acuerdan? Decía: hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán los huesos que has abatido. ¿Sí? El dolor de su alma por pecar se reflejaba hasta en sus huesos, en su cuerpo. Ahora, dice: mientras callé, mientras guardé silencio, mientras oculté mi pecado, ¿sí? Cualquiera persona de este mundo, de esos que utilizan esa frase que el tiempo todo lo cura, podría decir: bueno, pues eso ya, yo hice tal cosa, pero lo hice hace mucho tiempo, nunca lo ha confesado, no ha mostrado un arrepentimiento externo, pero dejó que el tiempo pasara. El tiempo no puede curar un corazón regenerado que está cargado con la culpa. No se puede eludir. Todo hombre que de verdad está arrepentido se quebranta ante aquel que ha ofendido. No se puede dejar con el pasar del tiempo. Tiene que pedir perdón y confesar su maldad. David, versículo 4. ¿Qué le pasó mientras callaba? Dice: de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Si esa persona es hijo de Dios, Dios mismo va a poner su mano pesada de gloria hasta que esa persona confiese. Lo va a afligir, lo va a trillar hasta que confiese. Esa es la benigna disciplina de Dios. Probablemente David está recordando cuando pecó con Betsabé. Y si usted revisa los textos de 2 Samuel, se va a dar cuenta que David no se arrepintió de una vez. Pasó un buen tiempo. Buen tiempo. Algunos piensan que un año. Recuerden incluso que hasta el bebé, se dijo que el bebé iba a morir. O sea, ya había nacido, habían pasado por lo menos 9 meses. Todos esos meses fueron los peores meses de la vida de David. ¿Cómo se sentía David? Dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Sí? Anote sus textos: 22:15, 38:2 y leamos 39:2. Dice: enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. ¿Ven? Ahora ahí mismo lean el verso 10. Dice: quita de sobre mí tu plaga, por la hostilidad de tu mano yo estoy consumido. Es la disciplina de Dios cuando no hay confesión del pecado. Bueno, sigamos adelante. Versículo 5, nuestro texto principal. Mi pecado te declaré. ¿Sí? Miren al final, dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Pero tuvo que ser movido por la mano de Dios aplastándolo para ahí sí confesar su pecado. Y solo así pudo hallar perdón del cielo. Bueno, pero ¿acaso no tenía vida eterna? ¿Acaso ya no era hijo de Dios? ¿Ya Dios no lo había perdonado por siempre? Sí. Pero hay una carga en su conciencia que no le permite a él estar tranquilo hasta que se reconcilie con Dios. Porque dense cuenta, Dios mantuvo su mano pesada sobre él. Si él hubiera perdido su salvación o su condición de hijo, pues Dios lo abandona. Y como es un caballero, pues hace a un lado y espera que él venga. Pero no es así. Dios estuvo ahí apretando, empujando, por así decir, hasta que su hijo volvió a él. Y tan pronto como confesó, recibió la certidumbre instantánea de que el Señor lo perdonó. Bueno, el problema de David, y al igual que el problema de muchos creyentes, es que él estaba dando por sentado la gracia. Entonces piensan que porque son salvos pueden seguir en pecado y ya son hijos de Dios. Pues ¿por qué hay que pedir perdón si Dios ya lo sabe todo? ¿Para qué hay que orar si Él sabe de todo? David estuvo en esa actitud, como si alguien pudiera obtener el perdón de Dios automáticamente. Como es hijo de Dios, pues peca y ya todo se salda de una porque es hijo de Dios. Para nada. Aunque él había sido justificado por gracia, no podía seguir encubriendo su falta. El que no confiesa es porque encubre su maldad. El que no pide perdón a Dios es porque está escondiendo su maldad. Él debía confesar a Dios su maldad para confirmar el perdón que ya había recibido en Cristo. Hermanos, el sacrificio de Cristo es vigente para todos nosotros y cubre los pecados que cometeremos mañana. Hay un perdón ya garantizado en la cruz de Cristo. Pero eso no me da a mí ese dar por sentado de que porque ya Cristo murió por mí, entonces yo puedo pecar. Y ya, no. Hay una carga en la conciencia de que de verdad es hijo de Dios. Porque el que es hijo de Dios es santo. Y eso lo vamos a ver también en este texto. Acuérdense de Proverbios 28:13. El que cubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí? Otro texto, Salmo 103. Creo que es el versículo 12, sí, que cuanto está lejos el oriente y el occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces mire, la lección es clara. El hombre que cubre su pecado lo está encubriendo, pero cuando Dios es el que cubre nuestro pecado, lo está perdonando. Hermanos, encubrir nuestros pecados es ridículo ante un Dios que es omnisciente. Ante un alma que de verdad está regenerada, se va a doler, se va a quebrantar, hasta la salud se va a afectar, el cuerpo y alma, todos somos de Él. Y no se puede procrastinar. No, me arrepiento mañana. Hoy no, me siento muy sucio para pedir perdón. Entre más aplace, más pesado viene la mano de Dios para aplastarlo hasta que se arrepienta. Ese es nuestro Dios bueno y paternal. Versículo 6. Dice, por esto orará a ti todo santo. Está hablando de los santos. ¿Quiénes son esos santos? Los bienaventurados, los justificados por gracia. Eso es de lo que estamos hablando. Ese texto es para los santos, los que han sido perdonados. No es para los que están en la maldad del pecado y danzan en el fango de la inmundicia. Este es el cuadro de los santos en la tierra. No somos seres perfectos, no somos carentes de caídas, somos santos por gracia. Pero esa gracia nos va a guiar para buscar a Dios, dice en el verso 6, en el tiempo en que pueda ser hallado. Anoten esos textos, Salmo 69:13 e Isaías 55:6. Les invito a que lean esos pasajes con su familia más tarde. Entonces, hermanos, que el caso de David nos inspire a buscar restauración apenas caigamos.
El versículo 6 por eso dice esto, mire, la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. El texto está haciendo referencia a que cuando llegue el tiempo en el que Dios traiga juicio contra las naciones, esas impetuosas aguas de juicio no van a llegar ¿a quién? Al santo, al justificado, porque ya ha sido perdonado. Recuerdo el texto de Corintios 11:32, cuando habla de la cena. Dice que si nos examináramos a nosotros mismos no seríamos juzgados, pero siendo juzgados somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. El mundo va a ser condenado por la justicia de Dios, pero aquellos que están bajo la gracia van a ser disciplinados para no ser condenados con el mundo. Bueno, punto 2. Versículo 7, tú eres mi refugio. En esta segunda parte vamos a ver que el salmista confiesa a Dios como su escondedero, dice la Biblia de las Américas, en medio de la angustia. ¿Sí? Cuando él se siente atrapado por todos lados, Dios lo saca del aprieto y lo hace cantar otra vez. ¿Bien? Pero también vamos a ver que Dios responde. Y este es de los textos donde Dios habla de tú a tú, diríamos por acá. Dios responde, versículo 8, y dice unas palabras muy maravillosas. El Espíritu Santo interviene y está hablando. ¿A quién le va a hablar el Espíritu Santo? ¿De quién estamos hablando? De los santos. Estas palabras las dice el Espíritu Santo a los santos. Te haré entender y te enseñaré el camino. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Estas palabras significan que Dios mismo se ha comprometido a guiar a sus hijos. Él mostrará la verdad, abrirá la mente y el corazón para que comprendamos la verdad. Bueno, anote esos textos 25:8 y 33:18. Entonces el Espíritu Santo va a iluminarnos. Versículo 9. Y a los hijos de Dios, ¿qué les corresponde? No comportarnos como una bestia sin entendimiento. Proverbios 26:3 dice que para la espalda del necio son los azotes, igual que los golpes o la brida para el mulo y el caballo, los mismos animales de los que habla aquí el Salmo. Aquellos que no se someten a la disciplina celestial siguen obstinados en su maldad. Si hay un hijo de Dios que se comporta como un mulo, pues hermanos, el puño de Dios estará sobre él hasta que se arrepienta. Si pasan meses o años, hasta que sea aplastado su orgullo, tendrá que confesar. Cuando Natán confronta a David, por eso David ya no puede más. Y como es un hijo de Dios de verdad, no alzó su mano contra el que lo estaba confrontando, sino que cayó postrado y dijo, he pecado. Por fin ya confesó. Para él ese fue el mejor momento de su vida. Esa es la reflexión que está haciendo el salmista, por eso es un másquil. Los másquil son eso, salmos contemplativos, de meditar. ¿Sí? Versículos 10 y 11, el capítulo finaliza con un contraste entre el impío y el justo. Los impíos les esperan dolores en el juicio. Los justos, los santos de los que estamos hablando, los justificados por gracia, la misericordia los rodeará siempre. Y ellos son los únicos que podrán alegrarse en el Señor y cantar jubilosos. Bueno, leamos Salmos 5, 11 al 12. Dice, se alegrarán todos los que en ti confían, para siempre darán voces de júbilo, y tú los cubrirás, y en ti se regocijarán los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, lo cercarás de benevolencia como con un escudo. Qué hermoso.
Para culminar, vamos a hacer algunas aplicaciones. En Romanos 4, el apóstol Pablo cita el Salmo 32. Y miremos cómo lo hace. Cómo interpreta el Espíritu Santo, un apóstol de Cristo, ese texto. Romanos 4, 6 al 8. El contexto está hablando de que la justificación es por gracia, no por obras. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputa pecado. Bueno, el apóstol Pablo cita ese salmo para demostrar que la justificación es por sola fe y es gratis, no por obras. De hecho, el Evangelio de la Gracia que la Iglesia de Dios predica es uno que insta a los pecadores para que conozcan el perdón de sus pecados por medio del arrepentimiento, por medio de la obra de Cristo, quien se hizo pecado para hacernos justicia de Dios en él. Pero nunca el Evangelio de la Gracia ofrece perdón a cambio de que la persona obedezca estándares humanos o religiosos. Ese es el Evangelio anatema de los judaizantes y de los gálatas, que estaba afectando a los gálatas. Leamos 2 Corintios 5, 19. Cuando hablamos del Evangelio, no vamos a hablar a la gente que cambie. Ese Evangelio moralista, humanista. ¿Qué es lo que vamos a hablarles entonces? Miren esto, 2 Corintios 5, 19. Ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. El Evangelio de la cruz es un evangelio de gracia y de reconciliación, no de cambiar vidas o cambiar situaciones financieras. Bueno, segunda o tercera aplicación. Aunque es absurdo intentar esconder los pecados de Dios, es nuestra tendencia. Es la primera reacción que tiene el alma cuando ha pecado. Y no solamente lo ocultamos el pecado, sino que le echamos culpa a otros, incluso a Dios mismo. Acuérdense de Adán y Eva. Pecan, se esconden. Cuando Dios los confronta, la mujer que tú me diste. Ahora, bajo la gracia del Evangelio, cuando el creyente ha pecado, puede correr en búsqueda de restauración a los brazos de su Salvador. Si usted es hijo de Dios por la fe y ha cometido algo que le parte el corazón, que lo quiebra, que lo hace sentir como el más desgraciado, puede ir ante el trono de la gracia a encontrar oportuno socorro. Él es perdonador y misericordioso. Él es fiel y justo para quitar la culpa que pesa en la conciencia de un hijo de Dios. Una conciencia vivificada es la que es sensible al pecado. Y ahí sí, recordamos, el Cordero de Dios cargó sobre sí el pecado de los suyos, como dice Isaías 53. Y ese sacrificio nos hizo justos por gracia. Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado. Amén.